Raid Respuestas del Potan. Ahora con prioridad. El pinche BH fílico piromaníaco Femboy comentó: oh, gran general Potan, ¿cuáles son los drivers más hackeados de Kamen Rider? Y también cuáles son los más fáciles y los más difíciles de hackear. Edit, drivers de juguete. De la serie no. No es de la serie, para aclarar. Carajo, con ese edit me atrapó medio suavemente. Para el que no lo sepa, Driver es el dispositivo de transformación de Kamen Rider. Y Kamen Rider, como está bien hecho en general para vender, pues por lo general sacan un juguete de la serie en curso para los niños japoneses y los que estamos dispuestos a pagar bastante más de lo que deberíamos. Aunque los fans de Huesos Amarillos saben que no siempre se llamaron drivers, y no siempre fueron tan vistosos como lo son hoy en día. En algunos casos ni sonidos tenían, como es en el caso del G-Spirit y del Rider Buckle. Sin embargo, en la era Showa pues no hay mucho que hackear, solo hacían ruiditos y rara vez coincidían con los vistos en el show, por lo cual este video deberá ser de la era Heisei en adelante. La primera iteración del arco era relativamente simple, pero un gran salto a comparación de los de la era Showa. Tenía 5 focos y hacía los sonidos del show, y de hecho este tenía una cubierta dorada para poder entrar a la Ultimate Form, que en realidad era solo cuestión de oprimir un botón debajo de la cubierta del cinturón que completase el circuito y así técnicamente se podía hackear con cierta facilidad. El altering de Agito fue otro gran salto, ya que este contaba con plástico semitransparente y detalles de moldeado que difícilmente se podían llegar a ver en el show de aquel entonces. Tristemente, hasta donde vi, la primera iteración no tenía forma de entrar a Agito Burning ni Shining, pero los sonidos de Flame Storm no eran cosa de mucho hackeo, ya que no requerían ninguna clase de manipulación externa para poder acceder a ellos. El B-Buckle de Ryuki fue una fórmula mucho más simple, ya que el sonido del propio cinturón era el de insertar el Avendek. Sin embargo, me parece injusto de mi parte no ser mencionar los Visor. El modo en el que funcionaban, particularmente el Drag Visor, que era el que más sonidos tenía, era muy interesante. Las propias cartas tenían 7 huecos en la parte superior, y al momento de cerrar el visor se completaba un circuito de un aproximado de 7 puntos, los cuales en función de cuáles hicieran contacto o no, detectaba qué tipo de carta era. Realmente lo comento porque toda la tecnología que no estaba en el B-Buckle se fue al visor, y este tenía hasta frases del show con ciertas cartas especiales, y el Drag Visor Survive contaba con un sonidito especial de Navidad. El Face Gear realmente no tenía mucho que hackear, ya que de forma muy inteligente, debo agregar, todos los demás sonidos venían de otros juguetes de Face, como es el caso del SB555 Double Face Axle y el SB555T Face Blaster para sus respectivas formas, aunque el propio Face Phone podía emitir un par de sonidos especiales con unos códigos muy específicos. Del Blade Buckle de Kamen Rider Blade no había mucho que hackear. Era solo un cinturón que hacía un sonito al conectarse al lado derecho y tirar de la palanca para hacer turn up. Giraba la parte frontal, y esto pasaba si tenías o no una carta dentro del propio Blade Buckle. No había mucho que hackear, muy al estilo de Kamen Rider Ryuki, toda la tecnología se fue al Blade Browser, ya que este contaba con un lector para cartas detectando el número de cuadros en la carta, en su lado izquierdo específicamente, el cual determinaba de qué carta se trataba, tecnología que hasta el día de hoy se utiliza en Kamen Rider Gotchard. Hibiki no tenía un cinturón de transformación, ya que él utilizaba el Henshin Onza para convertirse en Oni. Y el juguete en cierto modo era decepcionante, ya que esta versión solamente hacía el sonido de la serie tras mover la parte pintada de un tono metálico y brillaban luces en sus ojos. Sí, no era la gran cosa. El Rider Belt y el Kabuto Sector de Kamen Rider Kabuto tampoco eran nada particularmente especial, todos los sonidos venían del propio Sector y tampoco se podía hackear, ya que la otra forma que tenía de Hyper Kabuto venía del Hyper Sector que fue agregado mucho después. El Deno Belt fue técnicamente un gran salto tecnológico, ya que como en el propio show, hacer la secuencia de transformación no involucraba hacer contacto directo con el cinturón, más allá de oprimir un botón, seleccionar la forma, y esto era porque el secreto no estaba dentro del Rider Pass, no era la carta, sino en dónde se ponía la carta. Justamente había un chip dentro de esta parte plástica, que al pasarlo por el cinturón era escaneado para ejecutar la forma deseada. Era básicamente una indicación para el cinturón que tenía que transformarse. Y nuevamente no había nada que hackear con esto, ya que la Liner Form fue gracias al Kate Taros colocándose sobre el propio Deno Belt. El Kibat Belt fue técnicamente el primer sistema híbrido de Kamen Rider, ya que este utilizaba una base de plástico y Kibat Bat segundo, el cual contenía todos los electrónicos para los sonidos, y el cinturón oprimía un botón dentro de Kibat Bat segundo que realmente accionaba la transformación. Realmente la variedad de sonidos venía del propio uso de los silbatos, que tenían unos pines los cuales eran oprimidos dentro de la boca del propio Kibat en cuanto se cerraba. De esa forma detectaba qué tipo de silbato era y decía un par de frases del show. E incluso tenía un par de líneas especiales para la película. En este caso podríamos decir que era fácilmente hackeable con el inconmensurable poder de un par de palitos para dientes. Son el enemigo de los juguetes de Kamen Rider, créanme. El Decadriver utilizó nuevamente la tecnología de las cartas de Blade para poder diferenciar de unas y otras. Desconozco si en esta época el Decadriver fue hackeado, ya que para poder utilizar el sistema de cuadros de cartas,
Solo era cuestión de imprimir y probar todas las combinaciones posibles. Como un dato extra, el K-Touch tenía una carta con los logos de los Kamen Rider e incluía otra que tenía los números a su reverso. Si tecleabas el año del Rider, te decía el Rider de ese entonces. Pero esto era solo para la era Heisei y el cumpleaños del actor Masahiro Inoue. Los sonidos del propio driver en sí venían de la parte central del DK Driver, lo cual al ser retirado para poder utilizar el K-Touch, aún podía hacer los propios sonidos. El mismo molde fue utilizado para el Legend Driver que ya les mostré antes. Dato curioso, a partir de aquí es cuando los cinturones comenzaron a llamarse drivers. El Double Driver era inhackeable. Y esto era porque los sonidos venían de las propias Gaia Memories. Estas tienen un par de hendiduras a los costados para poder identificar qué está haciendo exactamente: transformación, inserción, desactivación o un Maximum Drive. Así que el propio driver era un pedazo de plástico, mientras la coordinación de los sonidos venían a base de las puntas dorada o plateada para poder coordinar exactamente cuándo iba a sonar cada uno. Simplemente un trabajo bastante bien pulido y muy simple. El Lost Driver utilizó el mismo concepto que el de Novelt, pero invertido. Los chips ahora estaban en las Core Medals, y estas le decían al propio escáner cuál era cada una. Además de que si estas formaban un combo, junto a una parte al final del riel montado en el propio OS Drive, es lo que indicaba el final de la secuencia de escaneo, que realmente por la propia naturaleza de los chips dentro de las Core Medals, era relativamente difícil de hackear. El Force Driver resultó increíblemente fácil de hackear, ya que los Astro Switches en la parte de abajo tenían protuberancias que indicaban al driver si el switch estaba encendido o apagado, cosa que con el inconmensurable poder de un palillo era fácilmente susceptible de alterar. Llegado a esto, la inmensa mayoría de los Astro Switches en general eran piezas de plástico de una forma cuadrada, triangular, en círculo o en X, lo que impedía que se colocasen en lugares erróneos del propio driver. Aunque para switches como fue el caso de Cosmic, Fusion o el Mac Phone, estos tenían sus propios sonidos incluidos que funcionaban junto al driver. El Wizard Driver utilizó la misma tecnología que Deno y que OS, ya que los anillos junto a un LED tenían un chip que al ser escaneado por el driver, a menos que tuviese un dispositivo capaz de emitir la señal correcta, el driver era inhackeable. Al menos sin abrirlo. Y aún así era muy difícil. El Sengoku Driver utilizaba un sistema híbrido prácticamente inhackeable, ya que aunque el Sengoku Driver tenía sus propios sonidos, para determinar de qué tipo de radio se trataba con el faceplate, realmente el único otro sonido que podía emitir era el del Lock On, Lock Off y el del cuchillo al cortar la Lock Seed. Todo lo demás venía de las propias Lock Seed, aunque cabe mencionar que en cuanto los fans pusieron sus manos encima de la Lock Seed de Kachidoki, la abrieron como una nuez y se enteraron de una combinación con otra Lock Seed, la Lock Seed Mugen, para realizar lo que eventualmente se volvió la forma final, Kiwami Arms, aunque en ese momento todo el mundo la llamaba Dai Shogun. El Drive Driver fue bastante interesante, ya que este ocupaba tres elementos para su funcionamiento: el Shift Car, que tenía pines en la parte de abajo para identificar de qué Shift Car se trataba, el Shift Brace, que era donde se colocaba el Shift Car y por medio de un infrarrojo enviaba una señal al Drive Driver, y el propio Drive Driver para emitir los sonidos. En cierto modo, esto era increíblemente avanzado, pero bastante fácil de hackear nuevamente por el sistema de los pins, por lo que nos enteramos de formas no usadas como Get Wild y Ultra Technic, por poner un par de ejemplos. El Mega Uploader fue de hecho bastante fácil de hackear, pero no hizo falta, ya que los únicos sonidos que tenía era para los icons de Sanso y Grim, además del propio Necrom, del cual el propio icon de Necrom tenía sus propios electrónicos. Los sonidos de su Final Form Juju Burst vinieron nuevamente del propio icon de Necrom. Cabe mencionar que los icons funcionaban con un sistema de pins que en su parte baja era prácticamente idéntica a la de los Shift Cars. El Gamer Driver, al igual que el Double Driver, era prácticamente inhackeable, ya que era meramente plástico con un espejo insertado en él. En sí el driver no tenía ninguna clase de electrónico. Lo que emitía los sonidos eran los propios gashats en su totalidad, cosa que tampoco era muy difícil de hackear porque solo era cuestión de oprimir en los lugares correctos. Aunque bueno, no podías tener más sonidos que los que el propio gashat te podía dar. Caso contrario fue el Build Driver, ya que todas las Full Bottles, a excepción de la de Kamen Rider Rogue, no poseen electrónicos. Y todo esto venía del propio driver, por lo cual de nuevo se probaron todas las combinaciones posibles y nos enteramos de sonidos que nunca fueron utilizados, como es el caso de las Full Bottles de Oro y Escorpión. El CQ Driver era nuevamente un sistema híbrido, donde tanto los Rider Watches como el propio driver tenían electrónicos, pero el driver nuevamente funcionaba con un sistema de pins, por lo cual supimos que había sonidos programados para los riders de la era Showa que nunca se utilizaron. El Zero One Driver fue tal vez uno de los sistemas más interesantes de todo Kamen Rider en general, ya que las Progrise Keys era de donde venían los sonidos, pero el propio driver tenía los propios, además de que si no hacía el Authorize, era difícil hacer que la Progrise Key hiciera los sonidos completos. Sin embargo, no era imposible. El Seiken Sword Driver era nuevamente inhackeable, ya que todos los sonidos en su mayoría provenían de los Wonder Ride Books y de la propia Seiken, por lo cual era imposible hackearlo, aunque se intentó. Vaya que se intentó. El Revise Driver tenía un funcionamiento muy similar al de un pizarrón mágico, por lo cual con la Bystamp podías hacer el sello correspondiente en el propio driver, y de estas mismas provenía la inmensa mayoría de los sonidos.
Lo único hackeable de todo esto fue el poderoso huevito de hielo para la forma de Volcano. De Desire Driver hackearon todo lo hackeable. La mayoría de los sonidos venían nuevamente a base de un sistema de pines, a excepción de algunos con sus propios electrónicos, como es el caso de Bujin Sword o el Fever Buckle o incluso el Beat Buckle. Por lo cual, sabemos de la existencia de buckles no utilizados, incluso programados en el propio Vision Driver y Cillion Driver. El Gotcha Driver fue fácilmente hackeado, ya que utilizaba el mismo sistema de cuadros de cartas que DKD Blade, pero utilizó un par de extras como la Gotcha Calibur, el Gotcha Igniter y el modo utilizado para Kamen Rider Majade y Kamen Rider Wind. Es por eso que hay un par de sonidos desconocidos, pero en su mayoría ya conocemos el nombre de todas las cartas programadas en el propio Gotcha Driver, pero es un secreto a voces. Si te gustó este video, puedes continuar la discusión en mi Discord, donde encuentras gente con intereses similares a los tuyos. Además de un bot que te avisará cuando suba un video. En general, cualquiera de mis redes sociales, las cuales también podrás encontrar ahí. Y cuando esté en directo, como lo estoy todos los días. Te recomiendo que te vuelvas miembro del canal para que puedas tener acceso anticipado a los videos y tu pregunta sea prioritaria, como es en el caso de esta pregunta. Y recuerden, el Cyclotron Driver es el mejor retrain del Typhoon. No leo lloro. 僕は関連のワンダイ戦士だ。仮面ライダーワンダージー